si te dijera que la duda que vive en tu mente no es tuya, que no nació contigo, que fue instalada, no por la verdad, no por la evidencia, sino por la repetición, por años de escuchar lo que no se podía hacer, de ver a otros, conformarse, de observar a hombres poderosos, reducirse para encajar en pequeñas jaulas construidas por el miedo. Y si te dijera que cada vacilación que has cargado, cada voz silenciosa, que te dijo que esperaras que te contuvieras, que cuestionaras tu propia fuerza, nunca fue tuya, para empezar. Fue prestada, programada, repetida, pero no nació contigo, porque tú, amigo mío, no fuiste creado para dudar de ti mismo. Fuiste creado para construir. Fuiste creado para elevarte. Fuiste creado para ganar. No eventualmente, no algún día, no cuando todo se alinee perfectamente, sino ahora. Y si te quedas conmigo, no a medias, no escuchando a medias, sino completamente, si respiras estas palabras, las pronuncias en voz alta y regresas a ellas diariamente, entonces algo comenzará a cambiar, no en teoría, no en la imaginación, sino en la identidad. Porque lo que estoy a punto de darte no es un discurso motivacional, es una reprogramación, una recalibración completa del sistema que ha permitido silenciosamente que la duda guíe tus pasos durante demasiado tiempo. Y cuando termine, cuando se haya pronunciado la última palabra, ya no reconocerás la versión de ti mismo que aceptó la pequeñez como destino. Porque la duda, como te mostraré, es un hábito, y los hábitos pueden romperse. Pero la creencia es una decisión. La creencia es el acto de recordar quién eras antes de que el mundo te enseñara a reducirte. Y hoy regresamos a ese hombre, el que sabía que estaba destinado a más, el que no esperaba pruebas para dar el primer paso, el que actuaba como si la victoria fuera inevitable. Y déjame decirte algo que la mayoría de los hombres nunca escuchan. Ese hombre aún está dentro de ti, esperando, observando, preguntándose cuándo dejarás de escuchar la vieja voz y comenzarás a moverte como constructor otra vez. Así que di conmigo, ahora no fui creado para dudar, fui creado para ganar. Dilo más fuerte, no fui creado para cuestionar, fui creado para decidir. Dilo hasta que tu voz sacuda el polvo de la vacilación. No espero el coraje, actúo de todos modos, porque hoy no estamos aquí para jugar con la creencia, estamos aquí para hacer la ley. Y una vez que hayas hecho una ley de la mente, el cuerpo, la voz, los resultados estos seguirán. Así que quédate conmigo desde la primera palabra hasta el último aliento, y comencemos el proceso de quemar la duda de tu identidad para siempre. Permíteme ser muy claro, no naciste con duda, ningún hombre lo hace. La duda no es un instinto natural, no está cableada en tu alma. Es una condición, una enfermedad del entorno, un parásito mental que crece solo cuando se le alimenta, y el mundo, amigo mío, está lleno de alimentadores. Naciste con curiosidad, con hambre, con fuego. Ningún niño llega a este mundo dudando de sí mismo. Mira a cualquier niño pequeño. No se pregunta si puede caminar. Lo intenta. No pregunta si tiene permiso para explorar. Se mueve. Cae y se levanta, grita y alcanza, no porque esté seguro, sino porque aún no ha aprendido a temer. La duda no es natural, es enseñada, es modelada, es repetida. Y para cuando eres adulto te han dicho directa o indirectamente que tu poder es peligroso, que tu fuego debe ser domado, que soñar es para otros, no para ti. Pero aquí está la buena noticia. Si la duda fue aprendida, la creencia puede construirse, y esa construcción comienza al recordar la verdad de quién eres antes de que el mundo te moldeara. Comienza con un pequeño acto de rebelión, rechazando la idea de que debes ser vacilante solo porque otros a tu alrededor lo fueron. Déjame mostrarte cómo funcionó esto en las vidas de los hombres que estudié. Henry Ford, por ejemplo, no era un hombre nacido con ventajas.
No tenía una educación prestigiosa ni un linaje adinerado, y aún así se negó a aprender la duda. Cuando el mundo le dijo que su visión de un automóvil asequible era una locura, respondió con acción. Sus propios ingenieros hombres con mayor educación le dijeron que era imposible construir un motor de 8 cilindros en un solo bloque. ¿Y qué dijo él? Prodúcelo de todos modos. No una vez, no dos, sino cada vez que regresaban con un fracaso, Ford decía las mismas palabras, prodúcelo de todos modos. Eso no es genialidad, no es suerte, es creencia. Una creencia tan firme, tan definitiva, que no titubeaba ante la imposibilidad. Ford había entrenado su mente para obedecer su visión, no su entorno. Había desaprendido la duda y la reemplazó con decisión. Y esa decisión se convirtió en ley no solo para él, sino para la industria que lideró. O considera a Thomas Edison, quien fracasó no una vez, no 10 veces, sino más de 10.000 veces, en la búsqueda de la luz eléctrica. 10.000 fracasos, 10.000 momentos en los que la duda podría haber tomado el trono. Pero Edison no entretenía la duda, porque había construido algo más fuerte identidad. No dijo, quizás pueda. Dijo, yo soy el hombre que lo hará. Y esa identidad se convirtió en armadura. Cada vez que una prueba fallaba, no la internalizaba. Avanzaba porque su creencia no estaba arraigada en la evidencia, estaba arraigada en la repetición. Se había dicho a sí mismo una y otra vez que esto funcionaría, que él funcionaría, que algo funcionaría, y así fue. Entiende esto. La creencia no es un sentimiento. No es algo en lo que tropiezas. No es algo que cae del cielo cuando meditas lo suficiente. Se construye de la misma manera que se construye un puente, de la misma manera que se construye un hábito a través de actos diarios consistentes de decisión y disciplina. Eliges la creencia incluso cuando no la sientes. Repites la creencia incluso cuando tu vieja identidad grita lo contrario. Caminas como el hombre que sabe incluso cuando una parte de ti aún duda, hasta que esa parte ya no tiene un asiento en la mesa. Eso es lo que Andrew Carnegie entendió. Cuando estudié sus métodos y mentalidad, descubrí algo que me cambió para siempre. Carnegie no veía la creencia como opcional, la veía como estructural, como fundamento. Una vez me dijo, si un hombre no comanda su propia mente, alguien más lo hará. Y eso es exactamente lo que es la duda. Una señal de que has entregado tu autoridad no conscientemente, no deliberadamente, sino con el tiempo de maneras pequeñas y sutiles, has dejado que la duda establezca el tono. Pero eso termina ahora, porque ahora estás despierto. Ahora sabes el origen de la duda que cargas. No nació contigo. Te fue dada, y ahora la estás devolviendo. Di esto en voz alta. La duda no es mía. Me niego a cargarla. Dilo de nuevo. No vivo por la vacilación, vivo por la decisión. Así es como comienzas no sintiéndote poderoso, sino hablando poder, caminando con una postura que refleja certeza, incluso antes de que la certeza haya echado raíces. Porque el subconsciente no obedece a la lógica, obedece a la repetición. Y cada vez que te mueves como constructor, hablas como líder, actúas como ganador, estás construyendo creencia. El hombre que estabas destinado a ser ya está en ti. Solo está esperando que el ruido se detenga. Está esperando el impulso para levantarse. Y este es ese momento. Hablemos ahora del momento más poderoso en la vida de cualquier hombre. El momento en que toma una decisión tan clara, tan permanente, tan definitiva, que el antiguo yo no puede sobrevivir a ella. Porque aquí hay una verdad que muchos nunca comprenden. La identidad no se descubre, se decide. No tropiezas con la grandeza, la declaras. No esperas a volverte confiado. Decides que a partir de este momento, la confianza será tu postura. No esperas a algún día volverte valiente.
Decides actuar incluso cuando tienes miedo, y ese mismo acto reescribe el código de quién eres. Cada hombre vive dentro de una identidad. El problema es que la mayoría vive dentro de una identidad que nunca eligió, una identidad construida por accidentes, por repetición, por miedo, por las pequeñas opiniones de mentes pequeñas. Y porque nunca declararon conscientemente quiénes eran, se han convertido en un collage de contradicciones poderosos en potencial paralizados en la práctica. Pero los grandes que estudié, los hombres que tallaron sus nombres en la historia del logro, todos hicieron una cosa. Primero decidieron quiénes eran, no basándose en las circunstancias, no en los sentimientos, sino en la visión. Déjame llevarte de nuevo a Henry Ford. Antes de que fuera un titán de la industria, antes de que revolucionara el transporte, Ford tomó una decisión simple: construiría un automóvil para el hombre común. Eso fue todo. Una frase, un compromiso, una línea en la arena. Pero una vez tomada esa decisión, todo cambió. Ya no actuaba como mecánico, ya no pensaba como trabajador. Se convirtió en un constructor de máquinas de ideas, de un futuro que solo él podía ver. Y cuando el mundo dudó de él, cuando banqueros, ingenieros y periodistas se burlaron de su objetivo, Ford no se doblegó. ¿Por qué? Porque su identidad estaba decidida. Ya había elegido quién era. Y una vez que un hombre hace esa elección, el mundo pierde su poder para definirlo. Thomas Edison hizo lo mismo. ¿Imaginas que Edison se convirtió en inventor por accidente, que la bombilla fue una casualidad feliz? No. Decidió mucho antes de que el mundo creyera en él. Dijo: iluminaré el mundo, y luego comenzó a caminar hacia esa visión cada día. Cuando otros lo llamaban tonto, cuando el fracaso lo visitaba a diario, cuando los resultados no llegaban durante años, seguía avanzando. Porque en su mente el resultado ya había ocurrido. Solo estaba alcanzándolo. Entiende lo que te estoy diciendo. Los resultados siguen a la identidad, no al revés. Si crees que debes probarte a ti mismo antes de reclamar grandeza, ya has perdido. Los hombres que se elevan son los que deciden elevarse. Primero en silencio, primero en soledad, primero sin evidencia. Incluso Abraham Lincoln, un hombre que atravesó guerras y conflictos, no fue guiado por la opinión pública. Fue guiado por la decisión. No necesitaba que todos estuvieran de acuerdo antes de actuar. Ya había determinado el valor de la libertad, el peso de la unidad, la dignidad de la humanidad. Y porque esa decisión fue definitiva, el miedo no pudo romperlo. Ahora es tu turno, y debes escribir tu identidad en piedra. No garabatearla en arena, no susurrarla con disculpas. Declárala. ¿Quién eres? ¿Quién has decidido ser, sin importar lo que hayas hecho hasta este punto? Porque hasta que se tome esa decisión, la duda siempre tendrá una voz. Debes decir en voz alta: no soy un hombre de vacilación, soy un hombre de ejecución. No floto entre identidades. He elegido una y camino en ella. Y no lo digas una vez. Dilo hasta que tu subconsciente lo escuche tan a menudo, tan claramente, que lo acepte como ley. Así es como la creencia se convierte en identidad. Así es como la decisión se convierte en destino. Déjame ofrecerte un ritual, el mismo que vi en las vidas de Carnegie Schwab, Ford, Edison. Cada mañana antes de que el mundo hable, tú hablas. Declaras quién eres. Hablas tu identidad en voz alta, no con esperanza, sino con autoridad. La escribes. La repites. Te mueves en alineación con ella incluso cuando aún no lo sientes, porque el sentimiento seguirá a la forma. Debes formar la identidad, y la emoción se alzará para apoyarla. Carnegie solía decir: los hábitos de un hombre son simplemente sus creencias en movimiento. ¿Y qué son los hábitos sino acciones repetidas, nacidas de una identidad elegida? El hombre que se ve como rey no se mueve como sirviente. El hombre que ha decidido liderar no espera consenso.
El hombre que sabe que está destinado a ganar no coquetea con la duda. Se mueve y con cada paso su identidad se profundiza hasta que se convierte en una fuerza. Así que te pregunto ahora, ¿qué has estado esperando decidir? ¿Qué versión de ti mismo has pospuesto? ¿Qué identidad estás fingiendo que no es tuya para reclamar? Que eso termine aquí. Hoy decides, escribes el nuevo nombre, declaras el nuevo marco, quemas los puentes hacia el antiguo yo y nunca miras atrás. Que esta sea la línea. A partir de este momento, no dudas, decides, y el mundo se ajusta. Hay un momento en el viaje de cada hombre donde el mayor progreso no viene de un nuevo paso adelante, sino de cortar el camino de regreso. Verás, el movimiento sin compromiso no es progreso, es un tanteo. Es meter un dedo del pie en el destino, mientras mantienes un pie anclado en la duda. Pero ningún imperio fue construido por un hombre que mantuvo un plan de respaldo para la mediocridad. Ningún legado fue escrito por alguien que mantuvo la puerta de salida abierta por si las cosas se ponían difíciles. Los hombres que estudié, Carnegie, Edison, Ford, Lincoln, todos entendieron una verdad simple y aleccionadora. Si dejas el puente en pie, el miedo siempre te tentará a cruzarlo. La frase, quema los barcos, se ha vuelto un cliché, pero no lo fue para aquellos que la vivieron. Déjame llevarte a una historia real. Hernán Cortés, el conquistador español, desembarcó en las costas de México en 1519 con un puñado de hombres para enfrentar un imperio que lo superaba ampliamente en número. ¿Y qué hizo al llegar? Quemó los barcos que los llevaron allí, no porque fuera imprudente, sino porque entendía la naturaleza humana. Cuando la mente cree que hay una salida, nunca se compromete completamente con el camino hacia adelante. Y aunque no romantizo la conquista, el principio sigue siendo atemporal. Debes destruir la salida si quieres forzar al destino a abrir la puerta que tienes delante. Este principio no solo es cierto en la guerra, es cierto en tu vida diaria. Henry Ford no dijo, probaremos esta idea del automóvil y si no funciona, volveremos a fabricar carruajes. No. Apostó todo. Cuando se comprometió con el Modelo T, cerró la producción de todos los demás autos que su compañía fabricaba contra el consejo de su junta, contra el miedo de sus pares. Simplificó, optimizó, se enfocó, y al hacerlo creó una revolución en la manufactura. ¿Por qué? Porque no había retirada. Ford no buscaba comodidad, buscaba completitud. Thomas Edison tampoco tenía un plan B. Cuando se propuso crear una bombilla funcional, enfrentó más de 10.000 fracasos. Pero cada intento se hizo con la resolución de un hombre que ya había sellado su destino. Una vez dijo, no he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Esa no es la voz de un hombre que dejó la puerta abierta para rendirse. Es la voz de un hombre que la cerró, arrojó la llave y prendió fuego a la habitación detrás de él. Andrew Carnegie, como un joven inmigrante, con nada más que un trabajo en una oficina de telégrafos y una mente llena de ambición, decidió temprano que la pobreza no tendría la última palabra. No persiguió la riqueza como un deseo. La persiguió como una necesidad no por codicia, sino por impacto. Se dedicó a dominar la industria, la gestión, la comunicación. Cuando se comprometió con el acero, lo hizo con todo. No estaba tanteando. Y por eso, ascendió. ¿Cuál es tu retirada? Sé honesto. Es el trabajo que mantienes como red de seguridad, aunque apague tu alma. Es la voz que silencias porque temes lo que dirán los demás. Es el plan que nunca comienzas porque sigues diciéndote que lo harás cuando el momento sea mejor. Estas no son estrategias, son refugios para el miedo. Y mientras existan, nunca caminarás con pleno poder. No puedes actuar como si estuvieras destinado a ganar si tu energía está dividida entre construir y retroceder. Debes comprometerte completamente y debes probar ese compromiso, eliminando las salidas. Es fácil decir,
Estoy totalmente comprometido. Es otra cosa eliminar todas las demás opciones. Eso es lo que hicieron los grandes. Abraham Lincoln no consideró el compromiso cuando se trataba de preservar la Unión. Conocía los riesgos, conocía el costo. Sabía que la guerra marcaría a la nación, pero también sabía que preservar el alma de América requería una convicción sin escapatorias. Y así, con tinta y sangre, escribió su postura en la historia. Ahora debes hacer lo mismo metafórica y mentalmente. Quema la retirada. Deja que el miedo grite. Deja que la duda entre en pánico. Deja que el antiguo yo proteste, pero no regreses. Elimina el quizás, elimina el algún día, elimina el si esto no funciona, haré. Esas frases son permisos para el fracaso. Si estabas destinado a ganar, y creo que lo estabas entonces, actúa como tal, eliminando todas las opciones, excepto la victoria, incluso cuando es lenta, incluso cuando es solitaria, especialmente entonces. Porque una vez que tomas la decisión y la sellas con acción, algo cambia. Tu mente deja de negociar, tu energía deja de dispersarse, tu espíritu se afila y el mundo comienza a doblegarse. Di en voz alta: no hay retirada. He tomado mi decisión y la puerta detrás de mí ha desaparecido. Me muevo con finalidad. Actúo sin escape. Estas palabras no deben decirse una vez. Deben repetirse diariamente hasta que tu cuerpo olvide lo que se sentía dudar. Esto no es sobre drama, es sobre disciplina. Quemar el puente no es ruidoso, no es ostentoso. Es la decisión silenciosa que tomas antes del amanecer de que hoy, una vez más, no huirás. Y si mantienes esa línea, el tiempo suficiente, ocurre algo increíble. El miedo deja de hablar porque sabe que ya no estás escuchando. Hay una voz en la mente de cada hombre que determina la calidad de su vida, mucho antes de que el mundo ponga un dedo sobre él. Es la voz que habla cuando no hay nadie alrededor, la que susurra cuando la puerta se cierra, cuando las luces se apagan, cuando los resultados no llegan y cuando la multitud se queda en silencio. Esa voz no siempre es amable, no siempre es solidaria, no siempre es verdadera, pero siempre está presente. Y si no la entrenas, ella te entrenará a ti. Es un proceso llamado autosugestión, la alimentación deliberada y repetida del subconsciente, con instrucciones tan claras, tan consistentes, tan cargadas emocionalmente, que se convierten en identidad. El subconsciente no razona. Acepta lo que se le repite con emoción, y aquí radica tu mayor amenaza o tu mayor arma. Déjame mostrarte qué significa esto a través de vidas reales. Cuando Henry Ford dijo famosamente, ya sea que pienses que puedes o que no puedes, tienes razón, no estaba tratando de ser ingenioso. Estaba revelando cómo construyó su imperio. Ford no tenía el mayor conocimiento, no tenía los títulos más altos, no dominaba cada detalle de su negocio, pero entrenó su voz interior para decir una cosa, una y otra vez: se hará. Y porque repitió eso, su subconsciente se puso a trabajar para hacerla realidad. Pero aquí está el error que cometen la mayoría de los hombres. Hablan descuidadamente consigo mismos. Permiten que la duda, la vacilación, la preocupación y peor aún el sarcasmo se repitan y se preguntan por qué su progreso siempre se estanca. El subconsciente no entiende el humor cuando bromeas sobre ser perezoso, fracasar o estar estancado. Escucha esos pensamientos como instrucciones, los instala, los obedece, y pronto tú también lo haces. Thomas Edison, después de miles de intentos fallidos para crear una bombilla funcional, fue preguntado por un reportero cómo seguía adelante. Respondió: no he fracasado, solo he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Pero entiende lo que realmente era eso. No era solo optimismo, era programación. Era un guión mental tan fuerte, tan repetitivo, que el fracaso no podía echar raíces. Cada vez que decía esas palabras, entrenaba su voz interior
para seguir avanzando, y la voz obedecía. Andrew Carnegie también fue implacable en esta disciplina. Instruía a los jóvenes bajo su mentoría a escribir su objetivo principal y leerlo en voz alta cada mañana y cada noche. Creía que un hombre podía volverse imparable si simplemente repetía la idea correcta con suficiente frecuencia, no susurrada, no leída en silencio, hablada. ¿Por qué? Porque la voz que hablas se convierte en la voz que escuchas, y la voz que escuchas se convierte en la voz en la que crees, y lo que crees moldea tu mundo. Así que déjame preguntarte, ¿qué te has estado diciendo a ti mismo? Cuando nadie está mirando y los resultados no aparecen, ¿qué dices? Estoy cansado. Esto probablemente no funcionará. Tal vez no soy de ese tipo. Solo estoy intentando. Estas no son frases inofensivas, son armas dirigidas hacia adentro, y cuanto más las repites, más profundo se hunden. Pero la buena noticia es esta: puedes cambiar el guión. Comienza con disciplina. Cada mañana antes de que el mundo te dé su versión de la realidad, debes darte la tuya. Debes mirarte al espejo y declarar: actúo antes de que el miedo tenga voz. No floto, no demoro. Soy el tipo de hombre que cumple su palabra incluso cuando nadie está mirando. Y de nuevo por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente está blanda, cuando el subconsciente está abierto, hablas tu objetivo. Hablas tu identidad. Hablas tu próximo movimiento. ¿Por qué? Porque la mente recuerda lo que escucha por última vez. Esto no es un adorno motivacional. Es una realidad neurológica. Es cómo el cerebro convierte el pensamiento en hábito, cómo el hábito se convierte en instinto, y cómo el instinto se convierte en destino. Incluso Charles M. Schwab, en la cima de su liderazgo industrial, era conocido por su optimismo inigualable. Pero no era ciego. Había entrenado su enfoque, evitaba el lenguaje negativo, redirigía el fracaso. Cuando otros entraban en pánico, Schwab reformulaba: esa fuerza mental no venía de nacimiento, venía de la repetición. Debes crear ahora tu propio guión, un puñado de frases dichas con intensidad repetidas con convicción, no afirmaciones genéricas que encontraste en un libro, tus palabras, tus creencias escritas con fuego. Déjame ayudarte a empezar. No explico mi poder, lo ejecuto. Mis acciones entrenan mi mente para creer. No espero motivación, me muevo con disciplina. Escríbelas, dilas, repítelas diariamente, y esto es lo que pasará. La voz interior que alguna vez vaciló se endurecerá, se afilará, comenzará a hablar con claridad incluso cuando las cosas se sientan inciertas. Y cuando eso ocurra, todo cambia. Ya no te convencerás de no actuar, te convencerás de moverte. Ya no entretendrás excusas, las interrumpirás con nuevas instrucciones. Ya no dudarás de tu identidad, la reforzarás con cada respiro. Esto es cómo matas la duda. No esperas a que se vaya, la ahogas en verdad. Reemplazas la vieja voz, instalado una nueva. Y una vez que el subconsciente acepta esa nueva voz como dominante, la duda tocará, y tu mente ni siquiera la escuchará, porque la voz interior está demasiado enfocada, demasiado decidida, demasiado entrenada para mirar hacia atrás. Así que te desafío. Haz de este discurso tu ritual, y no solo una vez, sino una y otra vez, porque la repetición es cómo nos convertimos. Llega un momento en la vida de cada hombre donde debe elegir: ¿seguiré como me siento o seguiré lo que he decidido? La mayoría de los hombres, sin saberlo, viven bajo el dominio de la emoción. Actúan cuando se siente bien. Hacen una pausa cuando se siente difícil. Hablan cuando están confiados. Se esconden cuando están inseguros y se preguntan por qué su vida nunca se convierte en lo que estaba destinada a ser. Pero los constructores, los productores, los titanes de la historia, vivían por una brújula diferente. No eran gobernados por estados de ánimo
opiniones o miedo disfrazado de lógica. Se movían por fe, no esperaban sentirse valientes, actuaban antes de que llegara el coraje, confiaban en lo que decidían más que en lo que sentían. Déjame explicarlo claramente. La fe no es una energía mística flotando en el éter. La fe es una actitud mental, un músculo, una disciplina. Se construye como un muro ladrillo por ladrillo, a través de la repetición, la decisión y la negativa a vacilar. Y lo más importante, la fe es una elección. No necesitas una razón para creer. Eliges creer y la razón seguirá. Henry Ford encarnó esto. Le decían repetidamente por ingenieros financieros y supuestos expertos que sus ideas eran imposibles, que el público no querría un automóvil, que un motor de 8 cilindros en un solo bloque no se podía hacer. Y aún así, respondía cada vez con un simple mandato: «Constrúyelo de todos modos». ¿Por qué? Porque su creencia no estaba basada en el mundo externo. Nació dentro de él. Instaló la fe a través de la repetición, a través del movimiento hacia adelante, a través de negarse a considerar contradicciones. Ford no siempre se sentía fuerte, pero siempre se conducía como si lo fuera. Esa es la clave. No necesitas sentir la fe. Necesitas moverte como si ya estuviera allí. Thomas Edison fracasó miles de veces en su viaje para crear la luz eléctrica, pero nunca se quebró. ¿Por qué? Porque ya había decidido que el éxito era inevitable. Y una vez que esa decisión fue instalada, ya no necesitaba validación externa. Cada fracaso no era una señal para detenerse, era evidencia de que se estaba progresando. Eso es lo que parece la fe. No emoción, sino identidad respaldada por acción. Ahora déjame hablar claramente. La mayoría de los hombres confunden la emoción con la guía. Piensan que si algo se siente pesado, es una señal de que deben detenerse. Si se siente incierto, asumen que es el camino equivocado. Pero escúchame ahora, la incomodidad no es una luz roja, es el peaje que pagas para caminar por el camino de la grandeza. Abraham Lincoln lo sabía bien. Fue elegido presidente en un momento en que la nación se estaba fracturando. Sus elecciones determinarían no solo el destino de los Estados Unidos, sino el destino de la esclavitud. Su gabinete estaba dividido. La nación estaba en guerra, y las voces a su alrededor crecían cada vez más fuertes con dudas. Pero Lincoln no flaqueó. Escribió la Proclamación de Emancipación no porque sintiera el apoyo, sino porque creía en la misión. Se movió por fe, no por emoción, y eso es lo que lo hizo grande. La emoción puede sentirse real, pero miente a menudo. Habla en el lenguaje del pasado. Resuena con tus viejos hábitos, tu vieja identidad, tus viejas dudas. Pero la fe, habla desde el futuro. La fe habla desde el hombre que decidiste convertirte, no desde el hombre que solías ser. Por eso enfatizo tanto la repetición, porque la repetición crea fe. Cuanto más hablas la creencia, más actúas desde ella, más se convierte en tu predeterminada. Y una vez que se convierte en tu predeterminada, la emoción pierde su agarre. Así que te pregunto, ahora, ¿quién está liderando tu vida? ¿Es el hombre que actúa con fuego, con visión, con propósito? ¿O es el hombre que espera a sentirse bien para hacer un movimiento? Debes tomar la decisión hoy. Yo lidero desde la fe, no desde el sentimiento. Eso significa que apareces incluso cuando estás cansado. Hablas la verdad incluso cuando tu voz tiembla. Cumples incluso cuando los resultados aún no han llegado. ¿Por qué? Porque la fe no se trata de evidencia, se trata de convicción. Déjame darte una forma práctica de vivir esto. Cada mañana declara tus creencias en voz alta, no lo que sientes, sino lo que eliges creer. Actúo antes de sentirme listo. No soy esclavo de la emoción. Comando la emoción. Camino por fe, porque el hombre en el que me estoy convirtiendo ya es real. Luego muévete inmediatamente sin debate. Construyes fe,
no pensando en ella, sino actuando como si ya fuera tuya. Y sí, sentirás resistencia. Sí, los viejos pensamientos surgirán, pero son fantasmas. No negocias con fantasmas, los reemplazas con fuego. Este es el mismo proceso que Charles M. Schwab usó al construir las bases de US Steel. No siempre estaba seguro del resultado, pero se comportaba con certeza. Sabía que la gente no sigue a la emoción, sigue a la convicción. Y la única manera de llevar convicción es practicarla diariamente. Así que entrena para moverte sin necesitar sentirte perfecto. Di esto ahora. No confío en la voz de la emoción. Confío en la voz del propósito. No espero a sentirme poderoso. Actúo hasta que soy poderoso. Me lidero a mí mismo. No sigo el viento. Repite estas palabras cada mañana. Deja que echen raíces. Deja que reemplacen la voz que alguna vez te hizo pausar. Deja que se conviertan en la banda sonora de tus acciones, porque el hombre que lidera desde la emoción siempre será guiado por el miedo. Pero el hombre que lidera con fe se vuelve inquebrantable, se vuelve imparable, se vuelve inevitable. Continuemos ahora con la siguiente parte, porque la fe siempre debe estar acompañada de acción, no un movimiento aleatorio, sino una ejecución decisiva. Hay una ley que gobierna todo progreso, y es esta: la indecisión es el semillero del miedo. No es el fracaso lo que paraliza a un hombre. No es el rechazo, es la simple negativa a elegir. Y te digo claramente, ningún hombre que vacila puede liderarse a sí mismo. Será guiado por las circunstancias, por las emociones, por las opiniones de otros, por la inercia de la versión de sí mismo de ayer. Pero el hombre que decide, el hombre que se mueve, ese hombre se convierte en una fuerza. Descubrí que cada hombre exitoso que estudié tenía el hábito de tomar decisiones rápidamente y cambiarlas lentamente si es que lo hacían. Lo encontré en cada titán, cada magnate, cada constructor de imperios. No se quedaban en deliberaciones interminables. No requerían todos los hechos antes de comenzar. Simplemente decidían y dejaban que el camino se revelara en movimiento. Déjame mostrarte cómo se veía eso a través de la historia de Henry Ford. Los ingenieros de Ford le dijeron claramente que era imposible fundir un motor de 8 cilindros en un solo bloque sólido. Lo intentaron. Fracasaron. Regresaron esperando que Ford admitiera la derrota. En cambio, los miró con certeza y dijo: «Prodúcelo de todos modos. No una vez, no dos, sino repetidamente hasta que se hizo». Ford no sopesó sus opciones. No dijo: «Vamos a considerar alternativas». Decidió. Y porque decidió, el mundo se doblegó. Esa es la ley. El mundo no cede ante el hombre que es astuto. Cede ante el hombre que está seguro. Thomas Edison vivió la misma ley. Imagina fracasar más de 10.000 veces en algo. La mayoría de los hombres habrían abandonado antes de 10. La mayoría habría dudado de sí mismos. La mayoría habría pedido permiso o esperado aprobación. Pero Edison ya había decidido: inventaré la bombilla. Y porque la decisión fue definitiva, cada fracaso fue solo otro peldaño. No porque Edison tuviera una resistencia sobrehumana, sino porque había eliminado la opción de detenerse. Debes hacer lo mismo, y debes dejar de dejar puertas traseras abiertas. Debes dejar de considerar el quizás. Debes dejar de debatir tu propio destino. Decidir. Y una vez que lo hagas, muévete incluso si no conoces el camino completo, incluso si tu voz tiembla, incluso si tus manos tiemblan, porque la claridad no se encuentra en la quietud, se forja en el movimiento. Charles M. Schwab, cuando fue elegido para liderar US Steel, no era el mayor ni el más experimentado, pero tomaba decisiones rápidamente. Se movía con decisión. Cuando Andrew Carnegie le pidió que tomara las riendas de una consolidación industrial masiva, Schwab no pidió tiempo, no formó un comité,
Dijo, sí, y resolvió los detalles en el camino. Así es como se construye el impulso. Actúas y la mente sigue. Te mueves y el miedo pierde su agarre. Ejecutas y el subconsciente comienza a confiar en ti. Eso es lo que la mayoría de la gente nunca entiende. Cada vez que vacilas, le dices a tu subconsciente, no creo en mí mismo. Pero cada vez que actúas incluso imperfectamente, refuerzas la identidad de un hombre que hace lo que dice que hará. Y pronto, tu cuerpo, tu postura, tus pensamientos, tu propia presencia, comienzan a reflejar esa nueva identidad. Así que te pregunto ahora, ¿qué has dejado sin decidir? ¿Qué camino has retrasado esperando más tiempo, más claridad, más coraje? ¿Y cuánto te ha costado ya ese retraso? Porque la indecisión no es neutral, es costosa, te roba tiempo, energía, confianza, oportunidad. Pero puedes cerrar la puerta a ella ahora mismo. Di en voz alta, no espero, no vacilo, no consulto al miedo. Mis decisiones son definitivas, mi movimiento es inmediato, mi palabra es ley. Eso no es fanfarronería, es identidad. No intentas, declaras. No preguntas qué pasaría si, dices, este es el camino. Y cuando tu mente resiste cómo lo hará, no discutes, te mueves. La acción es tu respuesta. Cada día que retrasas es otro día en que el miedo se fortalece. Pero cada día que decides y sigues adelante, te vuelves más poderoso que la vacilación misma. Déjame darte un marco simple. Toma tu decisión rápidamente desde un lugar de propósito, no de emoción. Muévete inmediatamente. Haz algo, cualquier cosa que confirme la decisión. Niega reabrir la decisión, a menos que nuevos hechos lo exijan, no nuevos sentimientos. Reafirma diariamente a través de la repetición, soy un hombre que se mueve. Soy un hombre que lidera. Soy un hombre que actúa. Así es como se reentrena la mente. Así es como se instala la confianza. Así es como se elimina el miedo no de una vez, sino en el hábito diario de movimiento. Incluso Abraham Lincoln, en los momentos más oscuros de la guerra civil, actuó. No tenía un apoyo unánime. No tenía señales claras de victoria, pero firmó la proclamación de emancipación, porque ya había decidido que la esclavitud debía terminar y la unión debía perdurar. Y eso le dio la fuerza para liderar, no la popularidad ni el consenso. Decisión definitiva, inamovible, sagrada. Y ese mismo poder está disponible para ti ahora, pero solo si estás dispuesto a cerrar la puerta al retraso. Dilo una vez más. Decido rápidamente. Actúo sin disculpas. No explico quién soy. Lo demuestro. Ahora muévete. Elige lo que has retrasado. Haz la llamada. Da el paso. Cierra el ciclo, porque el hombre que se mueve primero, gana, y el hombre que gana ya no tiene miedo. Profundicemos ahora en la siguiente parte. Llega un momento en la vida de cada hombre cuando la voz de la duda debe ser silenciada, no debatida, no razonada, no consolada, sino eliminada, no con suavidad, no con paciencia, sino con la fuerza de un hombre que ha tenido suficiente. Porque la duda no es algo que manejas, es algo que matas de hambre y lo haces con fe, con repetición y con un fuego tan ardiente que quema la versión antigua de ti mismo hasta convertirla en cenizas. ¿Entiende esto primero? La duda no es verdad, es hábito, un reflejo que has ensayado tan a menudo que comenzaste a confundirlo con sabiduría, pero nunca fue tu guía, nunca fue tu protección. Era solo miedo disfrazado con ropas más inteligentes. Y si no lo nombras por lo que es, seguirás llamándolo ser realista, pensar en el futuro, o protegerte a ti mismo, cuando lo que realmente estás haciendo es traicionar al hombre que naciste para ser. Debes decidir ahora la duda. Muere aquí, no mañana, no gradualmente. Ahora. Déjame mostrarte cómo lo hicieron los grandes. Abraham Lincoln, el hombre que mantuvo unida una nación desgarrada,
No vivió sin miedo. Fue ridiculizado, odiado, atacado. Enterró a su propio hijo durante su presidencia. Lideró en el caos y aún así eligió la creencia cada día. Repitió su propósito en silencio. Escribió cartas que nunca envió. Caminó solo. Pero en esos momentos de soledad reafirmó su misión no con certeza en el resultado, sino con certeza en la identidad que él era el hombre para llevar esta carga que debía serlo. Andrew Carnegie, nacido en la nada, se paró en un mundo dirigido por titanes, por gigantes. No tenía pedigrí ni conexiones especiales, pero llevaba una ventaja: la definición de propósito. Y con ella ahogó la duda en la repetición. Escribió y habló su objetivo principal diariamente, hasta que el pensamiento de fracaso simplemente ya no pertenecía a su atmósfera mental. Eso no es arrogancia, es disciplina mental. Así es como un chico de una oficina de telégrafos se convirtió en el hombre más rico del mundo. Henry Ford enfrentó interminables olas de oposición de la prensa de ingenieros del gobierno, pero ninguna de sus dudas entró en su sistema. ¿Por qué? Porque su repetición interna era más fuerte que su ruido externo. Se decía a sí mismo lo que era posible una y otra vez, hasta que esa creencia se endureció en acero, y ese acero construyó imperios. No eres diferente. Lo único que te separa de esos hombres es lo que permites que se repita dentro de tu propia mente. Y digo de nuevo, la duda no es real. Es una sombra, una grabación, un bucle, que se reproduce en un hombre que olvidó cambiar la pista. Así que ahora debes sobreescribirla, no con positividad, no con esperanza, sino con identidad. Habla esto en voz alta. No discuto con la duda, la reemplazo. No dejo que el miedo hable dos veces. Lo silencio con acción. No me encojo, no retrocedo, no ensayo la debilidad. Porque cuanto más ensayas la creencia, más se adapta tu sistema nervioso a eso como normal. No importa cuánto tiempo hayas dudado, no importa qué tan profundo sea el surco, la repetición reconfigura todo. Pero aquí está lo que debes entender. La duda no morirá suavemente. Es una adicción y luchará por su vida. Susurrará de nuevo en las horas tranquilas, en los momentos de fatiga, en las pausas entre el progreso. Y cuando lo haga no te involucras. Regresas a tu guión. Regresas a tu mandato. Regresas a la verdad que ahora estás instalando. No vivo en la vacilación. Me muevo en fuego. Mi creencia es más fuerte que mi miedo. Mi repetición es mi escudo. Mi identidad es mi arma. Deja que esta próxima línea se grabe en tu pecho. Ya no tienes permitido ser el hombre que duda. Él se ha ido enterrado. No negociamos con su voz. No le hacemos espacio a sus excusas. No lo visitamos cuando los tiempos se ponen difíciles. Él tuvo su turno y lo desperdició. Ahora es tu turno. Y el hombre que has elegido convertirte camina diferente. No necesita sentirse listo. Se mueve porque dijo que lo haría. No necesita ver el plan completo. Confía en la ley del movimiento. No teme al fracaso porque su identidad está arraigada en la acción, no en el resultado. Así que dilo con finalidad. Ahora. No necesito más tiempo. Necesito más fuego. No entretengo la duda. Refuerzo la creencia. No demoro. Domino. Deja que tu nueva identidad se selle a través de la repetición, a través de la decisión diaria, a través de la negativa a dejar respirar a la vieja voz. Este es tu momento no solo para escuchar este discurso, sino para repetirlo hasta que se convierta en tu predeterminado, hasta que tu subconsciente ya no reconozca al antiguo tú, hasta que la duda no sepa dónde encontrarte más. Porque el hombre que gana no necesita 1000 respuestas, solo necesita saber quién es y caminar como si ya estuviera hecho. Así que camina y no mires atrás. El hombre que solías ser no va contigo. Déjalo morir en silencio y deja que el hombre de fuego se alce en su lugar. Terminemos aquí no con aplausos, sino con un mandato. Repite este discurso.
Repite tu creencia. Repite tu identidad hasta que el antiguo yo no pueda sobrevivir.